Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Reflexionaron mucho? Todavía necesitan reflexionar. Bueno, y vamos a reflexionar más. Sí, para muchos es una semana, pero para nosotros, los hijos de Dios, reflexionamos todo el tiempo. Siempre estamos mirando la cruz, mirando la obra de nuestro Señor, su misericordia. Perdón, ¿qué? Muy bien. Ah, sí, por favor, que está molestando. Es que no coge bien allá. Bueno, muy bien. Mientras tanto vamos iniciando por acá. Vamos a estar hoy reflexionando en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir abriendo nuestro... Ok, muchas gracias. Excelente. Nuestras Biblias, Lucas 24. Lucas 24 Lucas, sí. Está cogiendo la... A partir de los versículos desde el 13 hasta el 35. Muy bien, versículos 13 al 35. Y tengo por título hoy la enseñanza: Jesucristo es la fuente de nuestra esperanza.
La semana pasada Carlos estuvo guiándonos en las Escrituras respecto a la resurrección de Cristo y su importancia para nosotros como cristianos. Y un poco acá este texto, digamos que va concatenado ahí un poco con lo que Carlos enseñó la semana pasada. Y nos lleva un poco a reflexionar también en una situación particular que está pasando aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer entonces. He aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de los ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Jesús entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? Es verdad que el Señor ha resucitado y que ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Vamos a orar para iniciar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que constantemente nos habla. Gracias, Padre. Muchas veces hemos leído este texto, pero siempre de una forma diferente. Inquietas nuestro corazón y nos hablas aún cosas más profundas respecto a él.
Gracias que tu palabra, Señor, es viva, que constantemente está haciéndonos reflexionar. Señor, hoy como iglesia nos acercamos a ti pidiendo tu dirección, tu ayuda, así como estas personas que iban camino a Emaús, Señor, sus ojos fueron abiertos. Oramos que nuestros ojos hoy puedan ser abiertos, Señor, porque hay momentos en los cuales estamos velados y es necesario que tú intercedas, que tú, Señor, obres en nuestro corazón para poder ver lo que tú tienes para decirnos, para hacernos reflexionar, en últimas, para tu gloria. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos. Amén. Muy bien, este es un relato que cuenta Lucas, el historiador, médico, científico. Es un poquito largo, pero como todos los relatos, la mayoría de relatos tienden a hacerlo así, pero tiene mucho para extraerle. Y hay 4 puntos que quisiera hoy compartirles, que el Señor nos ha permitido hoy poder develar, ver algunas cosas en este texto. Quería iniciar sin antes comentar que esta situación, el contexto de esta situación que está contando Lucas, se da después de la Pascua. En la Pascua muchos judíos iban a la fiesta, venían de diferentes lugares del mundo conocido, como le llamaban en ese tiempo, a todo el imperio romano y aún esos imperios orientales. Muchos venían, judíos que habían sido en su momento, habían viajado y estaban viviendo fuera de Israel y de Jerusalén, y llegaban a Jerusalén a celebrar las fiestas, ¿sí? Entonces, estos personajes que están acá probablemente eran de Emaús o quizá venían de fuera y iban camino ya de regreso porque se había acabado la Pascua. Y en el camino ocurre esta situación particular donde el Señor en su misericordia se revela a ellos, se acerca a ellos y les habla, los ve charlando, los ve hablando, discutiendo respecto a lo que había acontecido. Por contexto vemos que lo que había acontecido, según cuenta Lucas, que ellos venían hablando, era como al Señor Jesús lo habían entregado a los gobernantes y había sido crucificado, y por todo lo que había acontecido. Entonces vamos a estar caminando aquí en estos versículos que nos hablan un poco de esa situación que ocurrió ahí. He denominado el primer punto el prólogo de una desilusión, porque estos personajes, por lo que leemos, estaban desilusionados. Hasta cierto punto estaban desilusionados, ¿sí? Lucas nos dice que cuando el Señor les pregunta qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando, ellos se detuvieron y con semblante triste, ¿sí? Se detuvieron con un semblante triste. Y es curioso porque venían de una celebración, era una fiesta, la celebración de la Pascua. Para todo judeo que venía a celebrar la Pascua y debía salir con una disposición diferente, feliz, ¿sí? Por lo que
habían podido ir. Para un judío esto era muy importante, ¿sí? Entonces, estos personajes que regresaban a Emaús venían tristes, ¿sí? Entonces nos cuenta el relato que iban conversando todo lo que había acontecido, como les conté, respecto a Jesús. Y la situación aquí que quería resaltar era el por qué venían tristes. No sé si se acuerdan de Daniel, cuando Daniel oraba, ¿hacia dónde miraba? Hacia Jerusalén. O sea, Jerusalén era un sitio especial para todo judío. El ir a Jerusalén era un tiempo de refresco. Ellos se sentían, cada vez que iban a Jerusalén, como que cumplieron con su responsabilidad espiritual y supuestamente salían llenos de allá, ¿cierto?, de esa visita. Hoy día muchas personas tienen como esa expectativa de ir y visitar Tierra Santa, y van y se toman la foto, y dicen que cuando regresan vienen diferentes, qué sé yo. Exactamente. Pero era la religiosidad o la forma en que ellos, los judíos, tenían como esa expectativa, ¿sí? Entonces para ellos era muy importante. Entonces por eso quería resaltar el punto de que ellos venían tristes, ¿sí? No debían venir tristes. Tenía un valor intrínseco para todo judío ir a Jerusalén y regresar rebosante de alegría, ¿sí? Rebosantes de alegría. Pero nos da a entender Lucas que ellos llegaban tristes porque había pasado algo. Algo pasó en esa visita. Fue diferente para ellos esa visita, ¿sí? Fue diferente. Algo les había acontecido. Entonces, aquí reflexionando un poco con este trozo de pasaje, como cristianos a veces nos acercamos a Dios con nuestras propias expectativas. Llegamos a Él y tenemos expectativas de Dios. Nos aferramos a sus promesas con nuestros propios deseos que hacen que perdamos el norte de lo que el Señor está haciendo. Entonces, lo que nos puede llevar a cuestionar sus promesas, ¿sí? Pues aún vemos vestigios de pecado en nuestra vida. A veces tenemos expectativas en nuestra vida y pasan situaciones que hacen que decaigamos. Entonces nuestra realidad nos abruma y nos puede llevar a desilusionarnos o a entristecernos. Es por eso que el Señor tiene que salir al encuentro de nosotros por su gracia y por la obra de su Espíritu, para escuchar nuestro corazón y afirmarnos, ¿sí? Entonces estos personajes, el Señor tuvo que salir al encuentro de ellos. Tenían que ser especiales para que el Señor se acercase a ellos, ¿sí? Y bueno, aquí seguimos con nuestro segundo punto, y es cómo nuestras expectativas pueden llegar a ser fuente de desilusión, ¿sí? Llegar a ser fuente de desilusión. Quiero leer nuevamente el texto a partir del 18, si me quieren seguir ahí. Lucas 24, a partir del 18, dice: respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, aquí es donde entran las expectativas,
nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, bueno, uno lee aquí esto y uno dice, bueno, pero debería estar brincando de alegría este discípulo por el testimonio de las personas que estuvieron, las mujeres, y del que habla ahí que algunos de los discípulos era Pedro y Juan. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan, cuando se enteraron, salieron corriendo? Entonces, hasta aquí uno puede notar que ellos tenían una expectativa errada de lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Y la necesidad de que el Señor se acercase a ellos. Entonces Jesús se interesa por lo que preocupa a los discípulos, y ellos le cuentan el fracaso de sus esperanzas. Imagínense ustedes. Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero nuestros jefes consiguieron su muerte. Estaban tristes porque ese profeta poderoso había muerto. Nosotros teníamos la expectativa que Él fuera el redentor de Israel. Nosotros esperábamos. Es decir, ellos tenían una expectativa, ¿sí? Y hasta yo no podría decir, bueno, pero tienen razón. O sea, ellos esperaban en Jesús que Él fuera el redentor de Israel, ¿sí? Sin embargo, sabemos nosotros que la expectativa que tenían los judíos en ese momento era errada, pero era profundo. O sea, este texto nos muestra lo profundo de la desilusión que ellos tenían. Así es, ellos tenían la expectativa de que, o sea, viendo todo lo que había hecho Jesús, wow, ya, este es el Mesías, ¿sí? Este es el Mesías. Nosotros esperábamos, ellos tenían una expectativa en eso, pero era su expectativa, ¿sí? Entonces, esto expresa un poco con simplicidad el dramatismo de tantas aspiraciones que a veces tenemos en nuestro corazón. Y pueden parecer expectativas válidas, ¿sí? Pueden parecer expectativas válidas. Y para el judío en ese momento era válido pensar, Jesús es el Mesías, ¿sí? Este debe ser el Mesías, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero esto nos puede hacer notar quizá cómo a veces nosotros tenemos algunas expectativas en nuestro corazón respecto a Dios, y que pueden parecer válidas. Para ellos era válido este personaje que tiene poder en él, que sus obras poderosas nos muestran que Él debería ser el Mesías. Debería ser el Mesías. Nosotros a veces tenemos de parte de nuestro Dios unas expectativas en nuestra vida hacia Él. Y aquí cabría una pregunta: ¿qué expectativas tienes respecto a Dios? ¿Crees que al haber llegado al Señor y a sus pies, todas tus cuentas y tu situación económica ha debido mejorar? ¿O
quizás esos deseos o ilusiones que tienes, un puesto laboral. No, ahora que me convertí al Señor, ahora sí voy a poder llegar a ser gerente de tal lugar, ¿sí? O voy a poder llegar a ser mejor persona, no sé. ¿Qué representa Cristo para nosotros? ¿Qué expectativa tenemos de Jesús? ¿Qué expectativas tenemos de Dios? Estos discípulos tenían puesta su esperanza en Jesús. Creían que era un enviado de Dios para que se cumpliesen sus expectativas, ¿sí? En el fondo estaban más esperanzados en su independencia como nación que en todo el plan de Dios para las naciones. De tal manera que ellos no entendieron que Él debía morir. No entendieron que al tercer día debía resucitar. Y que cuando estos testigos dijeron todo esto de Él, ellos no debían estar caminando tristes, devolviéndose. Debían estar en Jerusalén, brincando en un solo pie, dando testimonio de que se había cumplido la promesa de Dios. Si entendemos entonces el cómo nuestras expectativas de Dios pueden opacar la expectativa verdadera de Dios sobre nuestra vida. Cómo nuestras expectativas de Cristo, que a veces nosotros le ponemos expectativas a Dios y llegamos a orar y le decimos, Señor, tienes que hacer esto para yo ser feliz. Tienes que darme este trabajo, tienes que darme esta mujer, tienes que cambiarme en esta área de mi vida, ¿sí? Cuando yo debo dar pasos en eso. Exacto, llegamos a Dios con un listado de tienes que hacer y no con un listado de alabanzas por lo que ya hiciste, por lo que ya has hecho, ¿sí? Entonces, esta situación que está pasando con estos discípulos nos lleva a reflexionar un poco al respecto. A veces tenemos una esperanza egoísta en Dios. Mis propias expectativas, Señor. Tú eres mi Dios si cumples mis expectativas. Yo te sirvo si tú cumples mis expectativas. Yo oro a ti cada mañana si cumples estas expectativas. ¿Sí? Entonces, esa esperanza egoísta de lo que era importante para ellos. Y el resto de la humanidad no pensaban en eso, ¿cierto? Ellos solamente estaban pensando, este es el que iba a redimir a Israel. Pero parece que ellos no habían leído Isaías, los profetas que hablaban de que Dios iba a redimir al mundo, ¿sí? Y a toda la creación. Ellos solamente tenían la expectativa en ellos. Y como nosotros también quizá podemos tener esa disposición egoísta en nuestra vida. No estaban viendo a través de la lente del plan de Dios, de tal manera que no pudieron darse cuenta de la forma en que el Señor mismo se les había manifestado a través de su muerte, o sea, de su vida, muerte y resurrección. ¿Sí? Estaban tan ensimismados en sus propias expectativas que no vieron a Dios mismo obrar en sus vidas. Es por esto que se da la necesidad de que Jesús venga a su encuentro para abrir sus ojos y sus corazones. Ahora, ¿qué queda de nosotros? La enseñanza aquí, o lo que nos muestra el texto. Si tus ojos están velados hacia Dios en estos momentos, es necesario que Dios inquiete nuestros corazones.
tenemos la necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Nosotros también necesitamos ver su obra en medio de nuestras circunstancias particulares, sean económicas, sea de la salud, cualquier tipo de tribulación, como cantábamos, ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez. Entonces, antes de quejarnos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Debemos más bien preguntarle al Señor, ¿qué quieres que vea a través de estas circunstancias? ¿Qué quieres que yo vea? Necesito que tú abras mis ojos. Porque estas circunstancias he dejado que ellas velen mi forma de verte. Muchos de nosotros en momentos de incertidumbre perdemos esperanza. Nuestras circunstancias nos pueden llevar a cuestionar aún nuestra fe. Conocemos a Dios, hablamos de sus promesas, de sus proezas, de su grandeza, pero nos estrellamos con nuestras realidades de diferentes pruebas, pecados que nos llevan a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Porque teníamos una expectativa de cambios que aún quizá no se han dado. Decimos conocer a Dios, pero nuestra respuesta hacia Él no es de alguien que le conoce, sino que más bien es de alguien que rechaza lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Recordemos que el jueves pasado hablábamos de cómo Jesús trajo al Padre su prueba y le dijo, Señor, si te place, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba enfocado en lo que Dios estaba haciendo, no en su propia realidad, no en su propio deseo, porque ese texto nos muestra su humanidad, que Él no quería pasar por eso, lo duro que era esa situación, pero también muestra cómo Él fue fiel hasta la muerte y cómo Él fue obediente hasta la muerte. ¿Te ibas a decir algo, Tavo? Sí, para mí es emocionante cantar y tocar las canciones que intencionamos esta mañana para alabar a Dios, porque ya lo que dice que quién hizo para dar a Dios del amor de Cristo, pero hay una realidad de tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, o sea, esa es una realidad. Y cuando cantábamos que el Señor ha sido nuestro escudo, y dice, refugio en contra de nuestros enemigos, es decir, es una realidad en la cual nosotros seguimos inmersos en Sí. la aflicción. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me bajo de ahí de haber tocado de regreso a la realidad, de mi papá con sus situaciones de salud, la economía que a veces no está en mi favor? ¿Cómo ocurre si es la realidad de eso? Muy bien. Entonces tiene una confrontación con mis expectativas. Ahora vamos a ver eso de cómo debemos estar nosotros enfocados y a lo que Jesús está llevando a estos discípulos. Por eso Él tiene que salir al encuentro de ellos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cómo Dios ha llegado a nuestro encuentro a reenfocarnos? Amén, yo diría amén. Pero no es sí, en el sentido de que sí, o sea, yo creo que todos aquí, el Señor ha llegado a una situación donde nos ha puesto y nos ha recordado otra vez, nos ha reenfocado, nos ha tenido que reenfocar a través de su Espíritu Santo. Nos recuerda quién es Él, porque se trata de quién es Él, se trata de Él, no de mí, ni de mis expectativas. Se trata de sus propósitos,
de su gloria. Entonces, es por esto que necesitamos predicarnos el Evangelio constantemente. No importa cuántos años lleves en la fe. No importa cuántos años lleves como cristiano. O si llevas muchos años de líder de grupo familiar o como predicador. Constantemente necesitamos recordarnos el Evangelio, porque se nos olvida. Estos hombres conocían las Escrituras, tanto que vieron lo que le estaba pasando a Jesús y dijeron, no, este es. O sea, se está notando es claro que Él es el Mesías. ¿Sí? Todo mostraba que Él lo era. Pero fíjense que ellos estaban decepcionados de ver la realidad, de ver su realidad. Sus ojos estaban velados por las circunstancias. Esto no es lo que ellos esperaban, que su Mesías hubiese muerto, les había apagado su espíritu. Pero el Señor en su gracia se les manifestó y nuevamente les predicó el Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es a lo que tú comentabas ahorita, Tavo. El Evangelio es el foco de nuestras expectativas. No son tus expectativas. No son tus expectativas espirituales. Son las que Dios dictamina. Son las expectativas que Dios ha dictaminado, que Dios ha dispuesto. El verso 25 al 27 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Les predicó el Evangelio. Y ojo, ellos eran discípulos de Jesús, en el sentido de que ellos eran de esos personajes que llegaron y empezaron a ver a Jesús obrar y le seguían a donde Él iba. Recuerden que un discípulo es aquel que sigue a su maestro, ¿sí? Y que no solo le sigue, sino que le imita. Entonces, ellos cuando estuvieron en Jerusalén, vieron esta realidad del Mesías. Ellos se juntaron con una cantidad de personas. Recuerden que habían no solamente los 12, habían muchas personas. De hecho, Jesús envió a 70, ¿sí? Y es probable que hubiese más. Entonces, estas personas, estos discípulos en Emaús, habían estado al lado de Jesús. Habían escuchado sus predicaciones, le habían visto. ¿Cómo? Exactamente. Entonces, Jesús, después de escucharles, ¿qué hace? Les reprende. Y es una reprensión fuerte pero amorosa. ¿En qué sentido amorosa? En que les está hablando de las mismas Escrituras, ¿sí? No los está cogiendo a cocotazos y diciéndole ustedes son unos incapaces. No. Les dice tardos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo incrédulos. Habían visto a Jesús, habían visto la obra de Dios en Cristo, en Jesús, pero les pudo más la incredulidad. Entonces el motivo de su desilusión era el pecado de la incredulidad. La incredulidad les llevó a desilusionarse
de Jesús. Tanto que ya no le veían como el Mesías, sino que ¿qué decían al principio? Este varón poderoso en obras, ¿cierto? Profeta. En ningún momento dijeron el Cristo, ¿sí? No, era un profeta, una persona más, ¿sí? De esos que Dios enviaba cada tanto. Ya se les había caído de la expectativa donde la tenían, ¿sí? De que Él era el Mesías. Entonces su corazón estaba dudando de Jesús como el Mesías. Ellos tenían todas las pruebas, habían caminado con Jesús, habían visto sus obras, sus manifestaciones mesiánicas, vieron su padecimiento, su muerte, su resurrección, tenían información de primera mano, pero aún así dudaron de Jesús como el Mesías. Es por esto que Jesús reacciona de esa manera, ¿sí? Tardos. Pero vemos la gracia de nuestro Dios al llevarles nuevamente al Evangelio, porque Jesús ha podido desecharlos. O sea, ustedes como son incrédulos, ustedes no me sirven, ¿sí? Ustedes no tienen el perfil para ser mis discípulos. Pero vemos la gracia de Dios aquí. Les lleva nuevamente al Evangelio, les explica las Escrituras, les repite lo que les había dicho varias veces. El Mesías va a padecer y morir y después va a resucitar. Lo que ha pasado era necesario. La pasión, el juicio, la cruz, la muerte, la sepultura, todo ya estaba anunciado en las Escrituras. Jesús lleva a sus discípulos a reenfocarse en las expectativas de Dios a través de las Escrituras. Los lleva a reenfocarse. Les dice que el foco de sus expectativas deben estar en el reino de Dios, no en su propio reino, sino en el reino de Dios. No era el reino que ellos querían. No era que Jerusalén fuese otra vez, o que Israel fuese completamente libre otra vez de los romanos. Ese era el reino que ellos querían. Y Jesús los lleva a reenfocarse, a ver el reino que Dios había dispuesto. De hecho, vemos en Filipenses 4:6, en estos días he estado como leyendo un poco de ese texto varias veces, me viene a la mente Filipenses 4:6, que nos dice que por nada estemos afanosos. Nuestras expectativas deben estar puestas en el Señor, no en tus afanes, no en tus expectativas, no en tus deseos. Por eso Pablo en ese texto nos lleva y nos dice previamente: regocijaos. Y les digo otra vez, regocíjense. Es decir, tomen el gozo. ¿Qué es el gozo? Las promesas que Dios ha dado. Ese debe ser tu gozo, tu regocijo. Las promesas que Dios te ha dado. Es volver otra vez a las promesas de Dios. Cuando mi corazón está decaído, cuando mis circunstancias no parecen tener un buen propósito, debo venir a Dios y reenfocarme en Él otra vez. Recordar quién es Él, cuáles son sus propósitos para mi vida y quién soy yo en Él. No quién soy yo para un trabajo, no quién soy yo para una persona, o quién soy yo para un círculo religioso, ¿sí? Sino quién soy yo en Él y para Él, para su gloria. Nos lleva a reenfocarnos. Nosotros, los discípulos del Señor, debemos alinear nuestras expectativas a su voluntad.
si nuestras expectativas, y yo creo que esto lo he dicho antes, no caben en la voluntad de Dios, van a añadir tristeza a nuestro corazón. Ahora, si esto está pasando en nosotros, entonces debemos revisarnos y reenfocar nuestros objetivos de vida. Toda la Biblia es la expresión de la voluntad de Dios. Por tanto, de allí debe partir mis objetivos. El Señor siempre nos está hablando a través de ella. Los cristianos necesitamos leer, conocer la voluntad de Dios. Toda la Escritura es útil, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. En ella conocemos la voluntad de Dios. Ahora, yo no cuando voy a buscar esposa, ¿sí? No voy a ir, a ver, Señor, ¿dónde dice aquí quién va a ser mi esposa? Pero Dios sí me guía a través de su palabra a ver su voluntad, a ver quién es una persona con la cual Él está afectando mi vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Exacto, principios. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Entonces, asimismo, por ejemplo, si estoy buscando un trabajo, ¿sí? Y encuentro aquí, no sé, estoy necesitado de un trabajo y lo que salga, no. A veces dice uno, lo que salga, voy a meterme en lo que salga. Y sale de portero de un prostíbulo. Entonces no es lo que salga, o sea, ¿sí? Ahí debo reflexionar, ¿cierto? Tengo la palabra de Dios que me dice quién soy yo en Él y no voy a caer en eso, ¿sí? O por ejemplo, en muchas de mis búsquedas de trabajo, como tenía la moto, yo colocaba, bueno, así sea de mensajero, ¿sí? Y salía, era para cobrar diario, gota a gota, ¿no? Entonces la gente dice, no, pero hay trabajo, pero por favor, o sea, ¿trabajo en qué? ¿Sí? Entonces, era descansar en la voluntad de Dios y día a día veía venir la provisión de Dios y porque aún no me había dado un trabajo en su momento. No tiene que ser ni tan de prostíbulo ni nada, un trabajo que no te diga que hasta ni un domingo tengas para congregarte, o sea, el tiempo no tiene que ser tan así de prostíbulo, sino trabajos que sean agobiantes y que te absorban todo, que ni para la familia ni para Dios va a tener tiempo. Entonces también hay que ver. Sí, hay situaciones particulares, pero sí, y a lo que me refería es al hecho de que la Escritura nos da principios, ¿cierto? En ese sentido, y nos hace sabios para tomar decisiones que glorifiquen a Dios, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos ya a nuestro siguiente punto. No debemos descuidar, ¿cierto? Aquí para terminar lo anterior, la Escritura la Biblia no es un accesorio decorativo. Debe ser parte de nuestra vida para tomar decisiones. En ella Dios puede dar respuesta a nuestras esperanzas. Bueno, el siguiente punto es respecto a su presencia. Su presencia, la presencia de Dios en nosotros, es nuestra esperanza y nuestra paz. Dice el texto a partir del 28, el verso 28 hasta el 35, dice que se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, Jesús, hablando aquí de Jesús, y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y sucedió al sentarse a la mesa con ellos,
que tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. ¿Sí ven que era la incredulidad? Ellos habían visto, habían escuchado, Pedro les había dicho: sí, mira, encontré la tumba vacía y allá estaba el manto, estaba la tumba vacía, y estas damas también habían dado testimonio que habían encontrado la tumba vacía. Sí. Entonces, al final de este pasaje vemos cómo estos discípulos han hallado gozo y paz en las palabras de Jesús, a quien aún no le habían reconocido, todavía aquí no le habían reconocido, pero en el camino, mientras el Señor les hablaba y les recordaba las Escrituras, ellos volvían en sí. ¿Sí? Ya no en una actitud negativa. Antes andaban era en no, ahora volvieron en sí. Su actitud cambió cuando el Señor les recordó, cuando el Señor les afirmó en su corazón. Ya venían ellos ya con una actitud diferente. Y bueno, más adelante el Señor ellos van a decir eso de que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Los discípulos le dicen a Jesús, todavía no le habían reconocido, y le dicen: no, ven, quédate con nosotros, nos hace bien estar contigo porque nos has afirmado, ¿sí? Era la prueba de que les había hecho bien, que había renovado sus fuerzas, este encuentro con el Señor, a través de las Escrituras, ¿cierto? De desconocido ha pasado a ser un invitado. Aún más es aquel que ahora preside la cena. Y la cena tenía una connotación para ellos, quienes habían estado con Jesús. Cuando Él habla acerca del pan y del vino, ¿sí? Y habla de esta simbología tan importante para ellos, el hecho de que se había cumplido la promesa de Dios, el Cordero Pascual, el evento simbólico de la necesidad de reconocer que solo en Jesús el sacrificio perfecto debe reposar nuestra esperanza verdadera y que Él es nuestra fuente de vida y paz. Eso estaba pasando en ese momento. Y sus ojos fueron abiertos ahí, en la cena. Por eso vemos la gracia de Dios. Y vemos la gracia de Dios también en nuestra vida, cuando no importan las circunstancias, el Señor a través de su palabra nos afirma, nos levanta, nos alienta. Ahora, no sé qué pueda estar pasando en estos momentos aquí en cada uno de nosotros. Puede que haya alguna circunstancia, pero hoy la palabra nos afirma y nos lleva a reconocer nuestra necesidad de volver a Él.
Pero recuerda, no vuelvas a Dios con tu expectativa, sino con la expectativa de Dios. Venimos a Él, decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme a través de esta circunstancia? Sea lo que sea, una enfermedad, alguna prueba económica, sea lo que sea, Dios está en control y sus expectativas son mejores y mayores que las nuestras. Y nos está animando el Señor a través de este texto y a través de este relato y de este testimonio de estos personajes que de entrada uno puede decir, pero Señor, o sea, no merecían ni siquiera que te acercaras a ellos. ¿Cómo es posible? Estuvieron ahí al lado de Él. Anduvieron con Él. Se dieron cuenta que Él era el Mesías. Y le negaron. Bueno, eso pasa cuando nos desenfocamos y ponemos nuestras expectativas en las situaciones que tratan de robarnos el gozo. Nos volvemos incrédulos. Estamos siendo incrédulos cuando le damos mayor fuerza a cualquier otro tipo de circunstancia a nuestro alrededor que nos quiera robar el gozo. Debemos volver a nuestra fuente de vida y de paz, a Cristo y a su obra, recordar lo que Él hizo por nosotros y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por último, vemos que estos discípulos, solamente nos da el nombre de uno, Cleofas, pero eran dos. Después de haber visto el cumplimiento de la promesa y al Señor mismo resucitado, ¿qué hicieron? ¿Se fueron? ¿Siguieron su camino? No, cierto, la Escritura nos muestra que ellos regresaron a Jerusalén. Así es, volvieron y se reenfocaron y fueron a dar testimonio de lo que había pasado, a consolar a muchos otros que quizás también habían decaído por causa de las circunstancias. Habían perdido quizás su esperanza, su expectativa de Dios, su expectativa del Mesías. Asimismo, nosotros, en la forma en que somos fortalecidos por el Señor, somos consolados por el Señor y nos levanta de circunstancias que puedan estar afectando nuestra vida negativamente, nosotros después vamos y consolamos a otros por su gracia. Entonces vemos la gracia de Dios para todos, no solamente para una persona, sino para todos. Estas dos personas fueron a consolar a otros también. Fueron reenfocados, el Señor les reenfocó y fueron a dar testimonio de lo que había pasado. Asimismo nosotros debemos siempre tener una actitud de dar gloria a nuestro Dios a través de nuestro testimonio de vida. Recuerdan, nos regocijamos, tomamos del gozo de las promesas que Dios ya nos ha dado, de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Tomamos nuevamente de ese gozo, indiferente de las circunstancias que podamos estar pasando negativas. Mi ánimo esta mañana y el ánimo que nos da la Escritura, que nos da el Señor, es a depositar nuestras expectativas en Jesús. Recordemos que Él es el autor y consumador
de nuestra fe. Ni siquiera es tu fe, es un don de Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias que tú nos reenfocas en ti. No sé qué situación esté pasando alguno de mis hermanos aquí presente, o algún familiar nuestro, o algún amigo, y hoy nos lo has traído a la mente, Señor. Hermanos en la fe que quizá puedan estar pasando también por circunstancias donde su fe está siendo probada, donde hayan perdido su gozo, o que se haya más bien desenfocado, sería la palabra. Señor, reenfócanos, afírmanos, consuélanos a través de tu palabra, de tu verdad, para dar testimonio a otros de quién eres tú, porque se trata de ti, Señor, no de nuestra situación económica, no de nuestra situación de salud, no de cualquier otro tipo de situación negativa que nos pueda estar ocurriendo. Se trata es de ti, Señor. Reenfócanos, ayúdanos a entender las circunstancias, a entender qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que quieres mostrarnos. Abre nuestros ojos para contemplar, Señor, tu voluntad, para hacer tu voluntad. Santifícanos en ese sentido en tu verdad. Guárdanos, Padre, de caer en desesperanza. Y en el momento, Señor, en que de alguna u otra forma nos estemos resbalando o estemos en el lodo cenagoso, Señor, haznos entender y ven hacia nuestro rescate. Líbranos, ayúdanos, Señor. Reconocemos que solo de ti viene nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro gozo. Reenfócanos nuevamente, donde debe estar puesta nuestra mirada, en el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque has dado ejemplo de obediencia, de confianza, de esperanza. Nunca, Señor, decaíste, en el sentido de que nunca se apartó tu confianza del Padre. Asimismo, Padre, ayúdanos, Señor, a que en cualquier tipo de circunstancia, nunca, Señor, perdamos nuestra expectativa de ti. Líbranos de nuestras expectativas y que nuestras expectativas, más bien, Señor, estén alineadas con las tuyas, Señor. Que sea siempre para tu gloria. Y nosotros, Señor, recibimos gloria cuando te glorificamos. Somos bendecidos, Señor, cuando te glorificamos. Esa es nuestra gloria. Cuando damos testimonio y damos gloria a ti. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de tu palabra hoy como iglesia. Y te ruego que esto siga afectando nuestro corazón en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al